análisis exhaustivo del presupuesto, una interrelación muy fuerte con la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. A lo interno del Congreso de la República, la noticia no es bien recibida por algunos diputados, sobre todo porque en la Comisión de Finanzas, con quienes negociarán liberar los candados presupuestarios, no se manejan los asuntos de interés general con la transparencia requerida, además de incurrir en ilegalidades. La Comisión de Finanzas, yo no le tengo ninguna confianza, porque son personas que se autoproclamaron miembros sin haber sido siquiera nombrados por el Congreso de la República. Ahí hay una ilegalidad incluso en la presencia de ellos. Aunque hay quienes consideran que las políticas que impulsa el asesor financiero del presidente electo no son tan descabelladas, y más aún en situaciones de calamidad, por ejemplo, o de necesidades inmediatas en donde se puedan realizar transferencias para beneficio del pueblo. El Congreso lo que manifiesta es una desconfianza de que el presidente pueda usar esos recursos de una forma altamente discrecional. El problema es que la situación del Estado es crítica y en efecto se requiere tener esa discrecionalidad, esa flexibilidad para ir ajustando los recursos en donde más se necesiten. Las propuestas del equipo financiero del nuevo gobierno no terminan de aterrizar, lo que viene a confirmar que aún no tienen definido un programa de gobierno que permita que Guatemala salga de la crisis permanente en la que se encuentra. Seguimos hablando de las noticias departamentales y colocamos en pantalla esta portada que nos traslada hacia el occidente del país. El Quetzalteco lluvia se extenderá hasta noviembre, efectos del cambio climático, como le mencionábamos anteriormente por parte del INSIBUME y este informe que nos presentaban. Dan paso a la transición y vemos también ahí en las imágenes a el actual presidente Alejandro Maldonado con el futuro presidente Jimmy Morales. Noticias también en el ámbito deportivo, nacionales e internacionales, los pueden encontrar en el Quetzalteco. Y cambiamos el giro de la información porque hay más noticias departamentales. Nos centramos ahora en Totonicapán, donde continúan las visitas a los cementerios locales como parte de la celebración del Día de Todos los Santos Difuntos. Estas visitas continuarán por lo menos en los próximos 15 días. Se dieron cita al cementerio local para visitar a sus seres queridos y adornar los sepulcros con arreglos florales. Esta tradición que se realiza desde hace muchos años. Pueblos originarios siempre rendían un culto a la muerte, se encontraban con sus muertos, más o menos lo que pasaba con la cultura egipcia. Y hay ritos y hay mitos en el tránsito hacia el más allá. Por supuesto que con la colonización, o sea, el encuentro con la cultura castellana, hay un acomodamiento de la cultura y entonces resulta especialmente cambiándose el calendario. Y en el tema del calendario se adoptan fiestas católico-romanas al calendario maya. Cada sitio en Guatemala tiene características distintivas cuando llega la fecha de recordar a sus seres queridos. Muchos lo hacen acompañados de historias añejas que hacen entender que los recuerdos nunca dejan morir el pasado ni las vivencias con los seres que se han perdido. A mi abuela que traía comida a sus muertos y los ponía en el panteón, ¿verdad? Entonces es una forma de ir acompañando y de recordar a nuestros muertos. Tal vez a lo mejor ellos sean quienes nos acompañen hoy, ¿verdad? Fundamentales que compartimos a esta hora de la mañana, 6:57, continuamos con más. Gracias, Lorraine. Ahora vamos a hablar del mundo con lo que está ocurriendo en el plano internacional. Alejandro tiene el reporte. Aquí las noticias. Desde Caracas, últimas noticias, dice titular central, la CNE tomó las calles. El organismo rector dio inicio ayer a las ferias electorales con más de 1.000 puntos, de información. Maduro llamó a cuidar la unidad latinoamericana. En seguridad fueron habilitados 4.200 policías comunales en el país. El Comité de Víctimas piden la extradición de exfiscal Nieves. En observación internacional, MUD reta al Consejo Nacional Electoral y en el Vaticano apresan a sacerdote por filtrar documentos. El prelado detenido es el español Lucio Ángel Vallejo, miembro del Opus Dei.
Cientos de jóvenes realizaron diversas protestas frente a la oficina de las Naciones Unidas en Gaza a raíz del conflicto palestino-israelí, que ha dejado más de 30 fallecidos en las últimas semanas. Ataúdes frente a la oficina de la ONU en Gaza. Jóvenes palestinos protestaban así para apoyar a quienes viven en los territorios ocupados. La situación de las últimas semanas es cada vez más tensa. Desde el pasado 1 de octubre murieron 68 palestinos, un árabe israelí y 9 israelíes en distintos tipos de enfrentamientos. La mitad de los palestinos murió a manos de las fuerzas de seguridad en ataques, casi todos con cuchillos contra soldados, policías o civiles israelíes. Desde Gaza piden que la ONU cambie su política hacia Israel. Siempre en el mismo conflicto, el ejército de Israel desplegó un operativo en un centro universitario de Cisjordania para tratar de dar con los responsables de los ataques que realizaron supuestos jóvenes palestinos al llamado Muro de la Separación. Estos ataques de nuevo elevaron las alarmas en ambas ciudades. Fuerzas israelíes irrumpieron en la sede de la Universidad Al-Quds en Abu Dis. Buscaban a jóvenes palestinos implicados en las manifestaciones registradas el lunes en la localidad cisjordana. Los estudiantes se habían sumado al clima de protesta contra Israel, causando daños parciales a la muralla que separa a ese país y Jerusalén de los territorios palestinos. Se aferran a la posibilidad de un levantamiento popular masivo, semejante a los ya registrados en 1987 y el año 2000. Muchas personas perdieron sus vidas por su país, por su nación y por la intifada. Por lo tanto, decidimos hacer nuestro mejor esfuerzo para oponernos al muro de separación. Es nuestra responsabilidad. Israel erige un muro a lo largo de su frontera con Cisjordania, argumentando la necesidad de proteger a sus ciudadanos de la población árabe. Pero los palestinos lo consideran un proyecto para aislarlos. La espiral de violencia que azota a la región se cobró la vida de al menos 78 personas en octubre, en diversos tipos de enfrentamientos. Y en Turquía existe preocupación en los partidos de oposición tras el triunfo en los pasados comicios del presidente Recep Tayyip Erdogan, pues recupera la mayoría parlamentaria, lo que podría generar un nuevo gobierno autoritario islamo-conservador. Turquía amaneció con un fortalecido partido de gobierno tras su victoria en los comicios legislativos. El presidente Erdogan recuperó la mayoría absoluta en el Parlamento, lo que le permitirá controlar la agenda política en el país. Toda una revancha tras el revés electoral sufrido en junio pasado y la lluvia de críticas en su contra por su férrea postura ante los reclamos kurdos. Los sectores de la oposición que lograron mantener mejor representación en el Congreso temen un giro autoritario del poder islamista conservador. Mientras, los miembros del gobierno renovaron su llamado a la unidad nacional, considerándose los garantes de la seguridad del país. La misión de observación electoral europea denunció que los comicios estuvieron marcados por el miedo, la violencia y la presión sobre los medios. Turquía desarrolló su campaña en medio de amenazas yihadistas y la reanudación de los enfrentamientos entre el ejército y las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Bueno, nos seguimos con mucho más. Continuamos. Y es momento a esta hora de la mañana de hacer un repaso informativo también por algunos títulos, como lo hacemos cada hora. Acá tenemos la información. Y bueno, eso es lo que decía Baldetti ayer al visitar el Hospital San Juan de Dios. Dice que tiene fiebre y que teme por su vida porque el cuadro no mejora. Y hoy a las 9 de la mañana se reanuda la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso Negociadores de la Salud, todos señalados de adjudicaciones anómalas de medicamentos dentro del ICS. Por ahora son 11 los detenidos. Hasta 150.000 quetzales de recompensa ofrece el Ministerio de Gobernación por la información que lleva el paradero Gustavo Alejo. Se lo sigue buscando. Es el principal cabecilla de acuerdo a las investigaciones realizadas en este caso de defraudación al ICS. Y hoy dentro del Congreso de la República se podría aprobar la redacción final de la ley de tarjetas de crédito. Busca regular los altos intereses que cobran los bancos. Al menos 400 denuncias por acoso de cobros recobra la Procuraduría de los Derechos Humanos. Mientras no haya una acusación seria, mientras no haya una prueba contundente,
Esto decía Jimmy Morales en relación a la denuncia de José Ramón Lama, acusado de plagio por lo menos 4 ensayos. Así lo escuchaban ustedes. Dicen que necesita pruebas contundentes para tomar una decisión. También tenemos lo que está sucediendo en el mundo, es que continúan las investigaciones tras el accidente aéreo de la aeronave rusa que sabemos se accidentó en Egipto. Inicia la repatriación de cuerpos. Y cientos de manifestantes solicitan se detengan los ataques y muertes en el conflicto judío-palestino mientras las revueltas continúan en los territorios de esta zona. 7 de la mañana, 3 minutos. Así están las noticias. Vamos a hablar ahora de los deportes. También hay tiempo para dar una vuelta de página. Deportes nacionales. Seguimos hablando del mundo deportivo nacional. Los veleristas nacionales Juan Ignacio Maegli y Andrea Aldana destacaron en la pasada Copa del Mundo que se realizó en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Nosotros tenemos las noticias. Además, también tenemos información del tenis de mesa. Los veleristas guatemaltecos Juan Ignacio Maegli y Andrea Aldana finalizaron su participación en la Copa del Mundo que se realizó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Maegli, campeón panamericano, ocupó el puesto 18 en la flota clase láser estándar, luego de totalizar 71 puntos netos, siendo el jueves el mejor día de la competencia al ocupar el 4º lugar de la segunda regata. Aldana, por su parte, finalizó en la posición 19 de la láser radial. El sábado ocupó el puesto 11 en el 6º hit. Ahora su próximo reto será en noviembre en el clasificatorio hacia Río 2016 en el Mundial